El miedo es una reacción normal que podemos tener las personas ante una situación de peligro para podernos proteger. Entonces, puede ser considerado el miedo como algo bueno o algo malo. Además, ¿lo podemos llegar a dominar? ¿Podemos llegar a tener esta capacidad de dominar nuestros propios miedos? Además, también se suelen confundir los términos. Muchas veces, cuando nos referimos a ansiedad, podemos decir que es miedo. O cuando nos queremos referir a fobia, podemos decir que es miedo. ¿Serán iguales? ¿Se presentan de las mismas maneras? ¿O cómo lo puedo diferenciar? Todo esto lo vamos a saber desde el conocimiento científico de la psicología. Aquí, desde el consultorio de Hablando Oportunamente, el miedo. Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hablando Oportunamente, soy Diego Águedo. El día de hoy pues tenemos un tema muy especial, muy particular, que muchas veces nos puede suceder, ¿no? Nos podemos ver en otras personas o de repente a mí mismo me pasa, de que quizás mi miedo que puedo sentir, que puede ser un miedo natural, el miedo a los leones, el miedo a los tigres, el miedo a los aviones, el miedo a las alturas, el miedo a determinadas situaciones que pueden pasar, que puede ser considerado como normal, pero existen pues algunas personas que el miedo pues lo pueden llevar más allá, y cuando me refiero a más allá pues puede provocarles algún tipo de ansiedad, como lo vamos a ver más adelante, o quizás también de fobias. Todo esto pues lo vamos a tocar, lo vamos a ver así a modo grueso, algunas particularidades de este término del miedo. Muy bien queridos amigos, para ya entrar en el tema del miedo es necesario precisar lo siguiente, de que el miedo es una respuesta natural. Una respuesta natural ante una situación que pueda ser considerada como de amenaza o de peligro. Y este miedo pues se puede caracterizar porque nos mantiene en un estado de alerta. Estoy en una situación, estoy frente a algo que me puede generar amenaza o peligro, voy a sentir miedo, y característica natural del miedo, normal del miedo, es que estoy en estado de alerta, expectante, a ver qué sucede. Entonces, explicándolo de esta manera, podemos decir pues que el miedo puede resultar ser una emoción bastante positiva y útil para la persona. Porque si no fuera así, pues en constante peligro andaríamos y no mediríamos las consecuencias de aquello. Entonces, ustedes dirán, Diego, pero existen pues algunas promociones, algún tipo de ofertas en las que te indican, ¿no? Están en el título, cómo vencer el miedo en 5 pasos, cómo lo puedes dominar, o métete a este taller y ya vas a dejar de sentir miedo, o léete este libro para que aprendas a cómo dominar tu miedo, que existen en el mercado estas ofertas, de estos cursos. Sin embargo, yo desde esta posición les digo de que el miedo es algo normal, es algo natural del ser humano. Entonces, ¿para qué voy a querer dominar mi miedo si justamente con esta explicación que te acabo de dar me resulta también algo útil, algo favorable? Muy bien, ahora vamos a indicar cómo es que se presenta el miedo, de qué manera puedo identificar que por esta situación me genera miedo. De la siguiente: el miedo se va a generar porque
Para empezar, hay una situación de peligro, pero una situación de peligro inminente, que la persona que lo puede ver, lo puede presenciar, indudablemente, sí, me genera peligro, me genera una amenaza. Esta situación va a provocar una serie de reacciones dentro de mi organismo. A nivel fisiológico, voy a tener sudoración en las manos, palpitación acelerada en el corazón, voy a estar en constante movimiento porque estoy inquieto, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Y también algunas reacciones a nivel psicológico, en la que voy a estar aterrado, pensando, me voy a bloquear mentalmente. Y todo esto se va a generar porque la característica principal de cuando uno siente miedo es que estamos en un estado de alerta para poder huir o escapar de esa situación. Huir o escapar o evitar hacerla o no afrontarme a esta situación. Entonces voy a estar en constante estado de alerta y no me voy a querer huir, salir de manera inmediata de este espacio que me está generando miedo, peligro, por esta amenaza eminente que se está viviendo, que se está teniendo en ese momento. Entonces, por esta explicación de cómo se genera el miedo ante un peligro inminente y todas las reacciones que puedo tener dentro de mi organismo a nivel fisiológico, psicológico, se puede confundir el miedo con la angustia o la ansiedad. Y acá vamos a mencionar algo importante. Existe un manual que es el de criterio diagnóstico que utilizamos nosotros los psicólogos, en la que ya está especificado algunos trastornos. Y en este manual la ansiedad no le indica como un síntoma, sino que está indicado como un trastorno, el trastorno de ansiedad. Y dentro del trastorno de ansiedad, que es el nombre que recibe este grupo, hay pequeños subgrupos que están considerados dentro de este trastorno grande. Como por ejemplo, la ansiedad por separación, tenemos el mutismo selectivo, están las fobias específicas, está la fobia social, está el trastorno de pánico, se encuentra los ataques de pánico, la agorafobia, también tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, también se encuentra el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o el trastorno de ansiedad debido a una afección médica, y también el trastorno de ansiedad especificado y los trastornos de ansiedad no especificado. Acá es importante entender algo. Todos podemos tener ansiedad. Sí, todos podemos pasar por momentos de ansiedad. Pero aquí hay que hacer otra diferencia. Existe la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. La ansiedad de estado no es otra cosa de cuando la persona está en su pico máximo de ansiedad o está en un nivel de ansiedad elevado, pero es por una situación particular que está sucediendo y que indudablemente le genera esto, la ansiedad. Hay que indicar acá que la ansiedad es generada por cosas que suceden hacia el futuro, por cosas que están pasando que van a pasar. Aquello genera ansiedad. El otro grupo es la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo es cuando la persona en sí vive en constante estado de ansiedad. Ante cualquier situación, sea de peligro o no, genera ansiedad. Ante una situación en la que de repente normalmente otra persona no le causaría ningún tipo de síntoma, le genera ansiedad. Ansiedad rasgo, está dentro de él mismo, sobre sí mismo,
tiene la ansiedad rasgo. Y ante cualquier situación le va a producir eso. Picos altos de ansiedad. Niveles altos de ansiedad. Veamos. Cuando una persona está empezando a sentir miedo por una situación o un objeto en particular que resulta ser irracional, porque de repente el común de las personas dirían no pasa nada, no genera nada esto, pero en esta persona en particular le genera temor, miedo este objeto o esta situación de manera irracional. Primera característica, irracional. Segunda característica es que aparte de ser irracional, es desproporcionado. Un miedo ya desproporcionado. Reacciones desproporcionadas, de grito, de llanto, de temblor en las manos, en los pies, en todo el cuerpo. Sudoración excesiva. No solo en manos, sino que en todo el cuerpo también se puede manifestar así. Y además, la persona no tiene la capacidad de huir, de salir, de escapar de eso. Se queda ahí aterrada, paralizada. Aquí ya no hablamos de miedo, sino que hablamos de fobias. Hay personas que pueden sentir fobia a determinados objetos, a determinadas situaciones, y es de manera desproporcionada. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar alertas. Por eso les mencionaba ya en el primer video de que una de las herramientas más importantes para nosotros los psicólogos es la observación. Entonces los invito también a ustedes a entrenarse en aquello, a practicar aquello, la observación. ¿Y qué hacemos ante una situación que se nos pueda presentar como esta? Ustedes se preguntarán. Lo más importante para el ser humano es cuando se siente escuchado. Es escuchar a la persona. Tú lo vas a querer ayudar de repente y quizás lo quieras acercar a esto que le provoca esta fobia, esta idea irracional de peligro y esta desproporción de síntomas que se puede manifestar. Se lo vas a acercar y más bien, en vez de poderlo controlar o ayudarlo a que lo pueda manejar, se va a activar mucho más y se va a elevar mucho más estos signos, estos síntomas. Entonces, la mejor forma de poderlo ayudar es escucharlo. Escucharlo todo lo que te tenga que decir en ese momento. Todas las explicaciones que él te pueda dar, que para él son convincentes de por qué siente fobia en ese momento. Y ayudarlo a que pueda bajar sus niveles de ansiedad. ¿Cómo? Pues tratándolo de alejar poco a poco de esa situación. Y después en un momento ya de calma, porque en ese momento capaz no te llega a escuchar muy bien este mensaje. Hermanito, hermanita, le podrías decir, te recomendaría que puedas buscar un especialista, porque esto me parece que no es normal. Con bastante empatía, con bastante tino, se lo podrías decir. Después tenemos el miedo obsesivo, que muchas veces la reacción puede ser similar a lo que es el miedo normal que todos podemos tener, sentir, como ya se los manifesté, o quizás también como el de las fobias. La diferencia es cómo se desencadena este miedo obsesivo. Y hay personas que les tienen miedo, por ejemplo, a verificar o a tener la puerta cerrada. Hay personas que no pueden estar en un ambiente que esté cerrado. Les genera pánico, les genera fobia. Pero es miedo obsesivo. Hay personas que le pueden tener cierto miedo de repente a la llave del gas. Ya lo bajaron, pero tienen que verlo, comprobarlo varias veces. Miedo obsesivo. ¿Qué hacer
ante una situación que se me pueda presentar así. De la misma forma, con bastante empatía, con bastante tino, sentarse y escuchar a la persona. En algún momento, Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, indicaba pues que dentro de lo que es el psicoanálisis, decía, una de las formas más sanas en la que la persona puede manifestar sus cosas es por medio del habla. Y por consiguiente, cuando se siente escuchado. Entonces te invito a practicar aquello. Antes de hablar, primero escuchar a la persona. Escúchala, todo lo que te tenga que decir, todos sus motivos que para ella son verdaderos, son importantes para manifestar este miedo obsesivo. Y con bastante tino y empatía sobre todo, invítalo a que pueda él o ella visitar algún tipo o de recibir algún tipo de ayuda en cuanto a lo psicológico. Y si ya pues desborda dentro de lo psicológico, se acude también pues a niveles ya de la psiquiatría también, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ya hemos llegado a la parte final de este video. Espero que te haya podido servir mucho estas diferencias que te acabo de hacer entre el miedo, entre la ansiedad y las fobias. Y sobre todo, ayúdame a poder difundir de esta manera, a difundir compartiendo, mandando los enlaces de repente a las personas que tú consideras que puedan necesitar o escuchar este video en particular, o quizás los videos que ya he ido publicando antes, y de esta manera pues me puedas ayudar a difundir así el conocimiento científico desde la psicología. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Hasta la próxima.